El efecto placebo en el organismo. Un día fresco de septiembre de 1981, un grupo de 8 hombres de entre 70 y 80 años se subió a unas furgonetas y se dirigió 2 horas al norte de Boston, a un monasterio en Peterborough, New Hampshire. Los hombres estaban a punto de participar en un retiro de 5 días en el que se les pidió que fingieran que eran jóvenes de nuevo, o al menos 22 años más jóvenes que en ese momento. El retiro fue organizado por un equipo de investigadores, encabezado por la psicóloga de Harvard Ellen Langer, PhD, que llevaría a otro grupo de 8 hombres mayores al mismo lugar la semana siguiente. A los hombres del segundo grupo, el grupo de control, se les pidió que recordaran activamente haber sido 22 años más jóvenes, pero no que fingieran que no tenían su edad actual. Cuando el primer grupo de hombres llegó al monasterio, se encontraron rodeados de todo tipo de señales ambientales que los ayudaron a recrear una edad anterior. Los participantes hojearon viejos números de Life y del Saturday Evening Post, vieron películas y programas de televisión populares en 1959 y escucharon grabaciones de Perry como y Nat King Cole en la radio. También hablaron de acontecimientos actuales, como el ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba, la visita del primer ministro ruso Nikita Khrushchev a los Estados Unidos e incluso las hazañas de la estrella del béisbol Mickey Mantle y el gran boxeador Floyd Patterson. Todos estos elementos fueron ingeniosamente diseñados para ayudar a los hombres a imaginar que en realidad eran 22 años más jóvenes. Después de cada retiro de 5 días, los investigadores tomaron varias medidas y las compararon con las que habían tomado antes del inicio del estudio. Los cuerpos de los hombres de ambos grupos eran fisiológicamente más jóvenes, tanto estructural como funcionalmente, aunque los del primer grupo de estudio, que fingieron ser más jóvenes, mejoraron significativamente más que el grupo de control, que se limitó a recordar. Los investigadores descubrieron mejoras en la altura, el peso y la forma de andar. Los hombres crecieron en altura a medida que su postura se enderezaba, sus articulaciones se volvieron más flexibles y sus dedos se alargaron a medida que su artritis disminuía. Su vista y audición mejoraron. Su fuerza de agarre mejoró. Su memoria se agudizó y obtuvieron mejores resultados en las pruebas de cognición mental. El primer grupo mejoró su puntuación en un 63% en comparación con el 44% del grupo de control. Los hombres literalmente se volvieron más jóvenes en esos 5 días, ante los ojos de los investigadores. Langer informó, al final del estudio, estaba jugando al fútbol, toque, pero al fin y al cabo fútbol, con estos hombres, algunos de los cuales dejaron sus bastones. ¿Cómo sucedió eso? Claramente, los hombres pudieron activar los circuitos en sus cerebros que les recordaban quiénes habían sido hace 22 años, y luego la química de su cuerpo respondió de alguna manera mágica. No solo se sintieron más jóvenes, se volvieron más jóvenes físicamente, como lo demostraron medición tras medición. El cambio no fue solo en sus mentes, fue en sus cuerpos. Pero, ¿qué sucedió en sus cuerpos para producir transformaciones físicas tan sorprendentes? ¿Qué podría ser responsable de todos estos cambios mensurables en la estructura y función físicas? La respuesta son sus genes, que no son tan inmutables como se podría pensar. Así que tomémonos un tiempo para ver qué son exactamente los genes y cómo funcionan. Desmitificando el ADN. Imagine una escalera o una cremallera torcida en espiral y tendrá una imagen bastante buena de cómo es el ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN. Almacenado en el núcleo de cada célula viva de nuestro cuerpo, el ADN contiene la información en bruto, o instrucciones, que nos hace quiénes y lo que somos, aunque como pronto veremos, esas instrucciones no son un plano inmutable que nuestras células deben seguir durante toda nuestra vida. Cada mitad de esa cremallera de ADN contiene ácidos nucleicos correspondientes que, en conjunto, se denominan pares de bases, y suman unos 3.000 millones por célula. Los grupos de largas secuencias de estos ácidos nucleicos se denominan genes. Los genes son pequeñas estructuras únicas. Si extrajéramos el ADN del núcleo de una sola célula de nuestro cuerpo y lo estiráramos de punta a punta, mediría 2 metros. Si extrajéramos todo el ADN de todo nuestro cuerpo y lo estiráramos de punta a punta, iría al Sol y volvería 150 veces. Pero si extrajéramos todo el ADN de los casi 7.000 millones de personas que hay en el planeta y lo comprimiéramos, cabría en un espacio tan pequeño como un grano de arroz. Nuestro ADN utiliza las instrucciones impresas en sus secuencias individuales para producir proteínas. La palabra proteína se deriva del griego protas, que significa de importancia primordial.
Las proteínas son las materias primas que nuestro cuerpo utiliza para construir no solo estructuras tridimensionales coherentes, nuestra anatomía física, sino también las intrincadas funciones e interacciones complejas que conforman nuestra fisiología. Nuestros cuerpos son, de hecho, máquinas productoras de proteínas. Las células musculares producen actina y miosina, las células de la piel, colágeno y elastina, las células inmunitarias, anticuerpos, las células tiroideas, tiroxina, ciertas células oculares, queratina, las células de la médula ósea, hemoglobina, y las células pancreáticas producen enzimas como proteasa, lipasa y amilasa. Todos los elementos que estas células fabrican son proteínas. Las proteínas controlan nuestro sistema inmunológico, digieren nuestros alimentos, curan nuestras heridas, catalizan reacciones químicas, sustentan la integridad estructural de nuestros cuerpos, proporcionan moléculas elegantes para comunicarse entre células y mucho más. En resumen, las proteínas son la expresión de la vida y la salud de nuestros cuerpos. Echa un vistazo a la figura 4.1 y revisa una comprensión simplista de los genes. Esta es una representación muy simplista de una célula con ADN alojado dentro del núcleo celular. El material genético, una vez extendido en hebras individuales, parece una cremallera retorcida o una escalera llamada hélice de ADN. Los peldaños de la escalera son los ácidos nucleicos que se emparejan entre sí, que actúan como códigos para fabricar proteínas. Una longitud y secuencia diferente de la hebra de ADN se llama gen. Un gen se expresa cuando fabrica una proteína. Varias células del cuerpo producen proteínas diferentes tanto para la estructura como para la función. Durante los 60 años desde que James Watson, PhD, y Francis Crick, PhD, descubrieron la doble hélice del ADN, lo que Watson proclamó en un número de 1970 de Nature como el dogma central, que los genes de uno lo determinan todo, se ha mantenido firme. A medida que surgían pruebas contradictorias aquí y allá, los investigadores tendían a descartarlo como una mera anomalía dentro de un sistema complejo. Unos 40 años después, el concepto de determinismo genético todavía reina en la mente del público en general. La mayoría de la gente cree en la idea errónea de que nuestro destino genético está predeterminado y que si hemos heredado los genes de ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes o cualquier otra cantidad de afecciones, no tenemos más control sobre ellas que sobre el color de nuestros ojos o la forma de nuestra nariz, a pesar de las lentes de contacto y la cirugía plástica. Los medios de comunicación refuerzan esta idea sugiriendo repetidamente que genes específicos causan esta o aquella afección. Nos han programado para creer que somos víctimas de nuestra biología y que nuestros genes tienen el poder definitivo sobre nuestra salud, nuestro bienestar y nuestras personalidades, e incluso que nuestros genes dictan nuestros asuntos humanos, determinan nuestras relaciones interpersonales y pronostican nuestro futuro. Pero, ¿somos quienes somos y hacemos lo que hacemos porque nacimos así? Este concepto implica que el determinismo genético está profundamente arraigado en nuestra cultura y que existen genes para la esquizofrenia, genes para la homosexualidad, genes para el liderazgo, etc. Todas estas son creencias anticuadas construidas sobre noticias de ayer. En primer lugar, no existe un gen para la dislexia, el TDA o el alcoholismo, por ejemplo, de modo que no todas las afecciones de salud o variaciones físicas están asociadas a un gen. Y menos del 5% de las personas del planeta nacen con alguna afección genética, como la diabetes tipo 1, el síndrome de Down o la anemia falciforme. El 95% restante de nosotros que desarrollamos una afección de este tipo la adquirimos a través del estilo de vida y las conductas. La otra cara de la moneda también es cierta, no todas las personas que nacen con los genes asociados con una afección, por ejemplo, el Alzheimer o el cáncer de mama, terminan padeciéndola. No es como si nuestros genes fueran óvulos que finalmente eclosionarán algún día. Simplemente no es así como funciona. Las verdaderas preguntas son si algún gen que podamos portar se ha expresado ya y qué estamos haciendo que pueda indicarle a ese gen que se active o desactive. Un enorme cambio en la forma en que vemos los genes se produjo cuando los científicos finalmente mapearon el genoma humano. Al principio del proyecto, en 1990, los investigadores esperaban descubrir que tenemos 140.000 genes diferentes. Llegaron a esa cifra porque los genes fabrican y supervisan la producción de proteínas, y el cuerpo humano fabrica 100.000 proteínas diferentes, además de 40.000 proteínas reguladoras necesarias para fabricar otras proteínas. Así que los científicos que estaban cartografiando el genoma humano esperaban encontrar un gen por proteína, pero al final del proyecto, en 2003,
se sorprendieron al descubrir que, de hecho, los humanos solo tenemos 23.688 genes. Desde la perspectiva del dogma central de Watson, no solo no hay suficientes genes para crear nuestros complejos cuerpos y mantenerlos en funcionamiento, sino que ni siquiera hay suficientes genes para mantener el funcionamiento del cerebro. Así que, si no está contenida en los genes, ¿de dónde procede toda la información necesaria para crear tantas proteínas y mantener la vida? El genio de tus genes. La respuesta a esa pregunta condujo a una nueva idea. Los genes deben trabajar juntos en cooperación sistémica entre sí para que muchos se expresen, se activen o se supriman, se desactiven, al mismo tiempo dentro de la célula. Es la combinación de los genes que se activan en un momento dado lo que produce todas las diferentes proteínas de las que dependemos para la vida. Imaginemos una cadena de luces de árbol de Navidad parpadeantes, con algunas encendiéndose juntas mientras otras se apagan. O imaginemos el horizonte de una ciudad de noche, con las luces de las habitaciones individuales de cada edificio encendiéndose o apagándose a medida que avanza la noche. Esto no sucede al azar, por supuesto. El genoma completo o la cadena de ADN sabe lo que hace cada una de las demás partes de una manera interconectada que está íntimamente coreografiada. Cada átomo, molécula, célula, tejido y sistema del cuerpo funciona a un nivel de coherencia energética igual al estado de ser intencional o no intencional, consciente o inconsciente, de la personalidad individual. Por lo tanto, tiene sentido que los genes puedan ser activados, encendidos, o desactivados, apagados, por el entorno externo a la célula, que a veces significa el entorno dentro del cuerpo, los estados emocionales, biológicos, neurológicos, mentales, energéticos e incluso espirituales del ser, y otras veces significa el entorno fuera del cuerpo, trauma, temperatura, altitud, toxinas, bacterias, virus, alimentos, alcohol, etc. De hecho, los genes se clasifican por el tipo de estímulo que los activa y desactiva. Por ejemplo, los genes dependientes de la experiencia o dependientes de la actividad se activan cuando tenemos experiencias nuevas, aprendemos nueva información y nos curamos. Estos genes generan síntesis de proteínas y mensajeros químicos para dar instrucciones a las células madre para que se transformen en cualquier tipo de células que se necesiten en ese momento para la curación. Pronto se hablará más sobre las células madre y su papel en la curación. Los genes dependientes del estado de comportamiento se activan durante periodos de alta excitación emocional, estrés o diferentes niveles de conciencia, incluidos los sueños. Proporcionan un vínculo entre nuestros pensamientos y nuestros cuerpos, es decir, son la conexión mente-cuerpo. Estos genes nos permiten comprender cómo podemos influir en nuestra salud mediante estados mentales y corporales que promueven el bienestar, la resistencia física y la curación. Los científicos creen ahora que es posible incluso que nuestra expresión genética fluctúe de un momento a otro. La investigación revela que nuestros pensamientos y sentimientos, así como nuestras actividades, es decir, nuestras elecciones, conductas y experiencias, tienen profundos efectos curativos y regenerativos en nuestro cuerpo, como descubrieron los hombres del estudio del monasterio. Por tanto, nuestros genes se ven afectados por nuestras interacciones con nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y prácticas espirituales, así como por nuestros hábitos sexuales, nuestros niveles de ejercicio y los tipos de detergentes que utilizamos. Las últimas investigaciones muestran que aproximadamente el 90% de los genes participan en la cooperación con las señales del entorno. Y si nuestra experiencia es lo que activa una buena cantidad de nuestros genes, entonces nuestra naturaleza está influida por la crianza. Entonces, ¿por qué no aprovechar el poder de estas ideas para que podamos hacer todo lo posible por maximizar nuestra salud y minimizar nuestra dependencia de las recetas médicas? Como escribe el Dr. Ernest Rossi en The Psychobiology of Gene Expression, nuestros estados mentales subjetivos, el comportamiento motivado conscientemente y nuestra percepción del libre albedrío pueden modular la expresión genética para optimizar la salud. Los individuos pueden alterar sus genes durante una sola generación, según el pensamiento científico más reciente. Si bien el proceso de evolución genética puede llevar miles de años, un gen puede alterar con éxito su expresión a través de un cambio de comportamiento o una experiencia novedosa en cuestión de minutos, y luego puede transmitirse a la siguiente generación. Ayuda a pensar en nuestros genes menos como tablas de piedra en las que se ha tallado ceremoniosamente nuestro destino y más como almacenes de una enorme cantidad de información codificada o incluso bibliotecas masivas de posibilidades para la expresión de proteínas.
Pero no podemos simplemente recuperar la información almacenada para utilizarla de la misma manera que una empresa podría pedir algo de su almacén. Es como si no supiéramos qué hay almacenado ni cómo acceder a ello, por lo que terminamos utilizando solo una pequeña parte de lo que realmente está disponible. De hecho, en realidad expresamos solo alrededor del 1,5% de nuestro ADN, mientras que el otro 98,5% permanece latente en el cuerpo. Los científicos lo llamaron ADN basura, pero en realidad no es basura, simplemente no saben cómo se utiliza todo ese material, aunque sí saben que al menos una parte es responsable de la fabricación de proteínas reguladoras. En realidad, los genes contribuyen a nuestras características, pero no las determinan, escribe Dawson Church, PhD, en su libro The Gene in Your Genes. Las herramientas de nuestra conciencia, incluidas nuestras creencias, oraciones, pensamientos, intenciones y fe, a menudo se correlacionan mucho más fuertemente con nuestra salud, longevidad y felicidad que nuestros genes. El hecho es que, así como nuestro cuerpo es mucho más que un saco de huesos y carne, nuestros genes son mucho más que solo información almacenada. Resulta útil pensar en nuestros genes no como tablas de piedra en las que se ha grabado ceremoniosamente nuestro destino, sino como almacenes de una enorme cantidad de información codificada o incluso bibliotecas gigantescas de posibilidades para la expresión de proteínas. Pero no podemos simplemente recuperar la información almacenada para utilizarla de la misma manera que una empresa podría pedir algo de su almacén. Es como si no supiéramos qué hay almacenado ni cómo acceder a ello, por lo que terminamos utilizando solo una pequeña parte de lo que realmente está disponible. De hecho, en realidad expresamos solo alrededor del 1,5% de nuestro ADN, mientras que el otro 98,5% permanece latente en el cuerpo. Los científicos lo llamaron ADN basura, pero en realidad no es basura, simplemente no saben cómo se utiliza todo ese material todavía, aunque sí saben que al menos una parte es responsable de la fabricación de proteínas reguladoras. En realidad, los genes contribuyen a nuestras características, pero no las determinan, escribe el Dr. Dawson Church en su libro The Gene in Your Genes, El genio en tus genes. Las herramientas de nuestra conciencia, incluidas nuestras creencias, oraciones, pensamientos, intenciones y fe, a menudo se correlacionan mucho más fuertemente con nuestra salud, longevidad y felicidad que nuestros genes. El hecho es que, así como nuestro cuerpo es más que un saco de huesos y carne, nuestros genes son más que solo información almacenada. La biología de la expresión genética. Ahora veamos más de cerca cómo se activan los genes. En realidad, pueden ser varios factores diferentes los responsables, pero para el bien de nuestro análisis sobre la conexión mente-cuerpo, lo simplificaremos. Una vez que un mensajero químico, por ejemplo, un neuropéptido, procedente del exterior de la célula, del entorno, se acopla a la estación de acoplamiento de la célula y pasa a través de la membrana celular, viaja al núcleo, donde se encuentra con el ADN. El mensajero químico modifica o crea una nueva proteína, y luego la señal que transportaba se traduce en información que ahora está dentro de la célula. Luego entra en el núcleo de la célula a través de una pequeña ventana. Dependiendo del contenido del mensaje proteico, busca un cromosoma específico, una sola pieza de ADN enrollado que contiene muchos genes, dentro del núcleo, tal como buscaríamos un libro específico en el estante de la biblioteca. Cada una de estas hebras está cubierta por una funda de proteína que actúa como un filtro entre la información contenida en la hebra de ADN y el resto del entorno intracelular del núcleo. Para que el código de ADN sea seleccionado, la funda debe ser removida o desenvuelta para que el ADN pueda ser expuesto, de la misma manera que un libro elegido de un estante de la biblioteca debe ser abierto antes de que alguien pueda leerlo. El código genético del ADN contiene información que espera ser leída y activada para crear una proteína particular. Hasta que esa información sea expuesta en el gen al desenvolver esa funda de proteína, el ADN está latente. Es un almacén potencial de información codificada que espera ser desbloqueada o abierta. Podrías pensar en el ADN como una lista de partes potenciales que esperan instrucciones para construir proteínas, que regulan y mantienen cada aspecto de la vida. Una vez que la proteína selecciona el cromosoma, lo abre quitando la cubierta exterior que rodea al ADN. Luego, otra proteína regula y prepara una secuencia genética completa dentro del cromosoma. Piensa en ello como un capítulo dentro de un libro, para ser leída, desde el comienzo de la secuencia hasta su final. Una vez que el gen está expuesto y la funda de proteína es removida y leída, otro ácido nucleico, llamado ácido ribonucleico, ARN, se produce a partir de la proteína reguladora que lee el gen.
Ahora el gen se expresa o se activa. El ARN sale del núcleo de la célula para ensamblarse en una nueva proteína a partir del código que lleva el ARN. Ha pasado de ser un modelo de potencial latente a ser una expresión activa. La proteína que crea el gen ahora puede construir, ensamblar, interactuar, restaurar, mantener e influir en muchos aspectos diferentes de la vida tanto dentro como fuera de la célula. La figura 4.2 ofrece una descripción general del proceso. La figura 4.2 muestra la señal epigenética que entra en el sitio receptor de la célula. Una vez que el mensajero químico interactúa a nivel de la membrana celular, se envía otra señal en forma de una nueva proteína al núcleo de la célula para seleccionar una secuencia genética. El gen todavía tiene una cubierta proteica que lo protege de su entorno exterior, y esa cubierta debe eliminarse para que pueda leerse. La figura 4.2b ilustra cómo se abre la funda de proteína alrededor de la secuencia genética del ADN para que otra proteína, llamada proteína reguladora, pueda abrirla y leer el gen en una ubicación precisa. La figura 4.2c demuestra cómo la proteína reguladora crea otra molécula, llamada ARN, que organiza la traducción y la transcripción del material codificado genéticamente en una proteína. La figura 4.2 demuestra la producción de proteínas. El ARN ensambla una nueva proteína a partir de los componentes básicos de las proteínas, llamados aminoácidos. Del mismo modo que un arquitecto obtiene toda la información necesaria para construir una estructura a partir de un plano, el cuerpo obtiene todas las instrucciones que necesita para crear moléculas complejas que nos mantienen vivos y funcionando a partir de los cromosomas de nuestro ADN. Pero antes de que el arquitecto lea el plano, hay que sacarlo de su tubo de cartón y desenrollarlo. Hasta entonces, es solo información latente que espera ser leída. La célula es igual. El gen es inerte hasta que se le quita la envoltura proteica y la célula decide leer la secuencia genética. Los científicos solían creer que todo lo que necesitaba el cuerpo era la información en sí, el plano, para iniciar la construcción, así que en eso se centraban la mayoría de ellos. Prestaban poca atención al hecho de que toda la cascada de acontecimientos comienza con la señal exterior de la célula, que es, de hecho, responsable de que genes de su biblioteca elige leer la célula. Esa señal, como ahora sabemos, incluye pensamientos, elecciones, comportamientos, experiencias y sentimientos. Así que tiene sentido que si puedes cambiar estos elementos, también puedas determinar tu expresión genética. Epigenética, como nosotros, simples mortales, podemos jugar a ser Dios. Si nuestros genes no sellan nuestro destino y si en realidad contienen una enorme biblioteca de posibilidades esperando a ser sacadas de la estantería y leídas, ¿qué nos da acceso a esas posibilidades, posibilidades que podrían tener un efecto enorme en nuestra salud y bienestar? Los hombres del estudio del monasterio seguramente obtuvieron ese acceso, pero ¿cómo lo hicieron? La respuesta se encuentra en un campo de estudio relativamente nuevo llamado epigenética. La palabra epigenética significa literalmente por encima del gen. Se refiere al control de los genes no desde dentro del ADN en sí, sino a partir de mensajes que llegan desde fuera de la célula, es decir, desde el entorno. Estas señales hacen que un grupo metilo, un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, se adhiera a un punto específico de un gen, y este proceso, llamado metilación del ADN, es uno de los principales procesos que activa o desactiva el gen. Otros dos procesos, la modificación covalente de histonas y el ARN no codificante, también activan y desactivan genes, pero los detalles de esos procesos son más de los que necesitamos para esta discusión. La epigenética enseña que, de hecho, no estamos condenados por nuestros genes y que un cambio en la conciencia humana puede producir cambios físicos, tanto en la estructura como en la función, en el cuerpo humano. Podemos modificar nuestro destino genético activando los genes que queremos y desactivando los que no queremos mediante el trabajo con los diversos factores del entorno que programan nuestros genes. Algunas de esas señales provienen del interior del cuerpo, como los sentimientos y los pensamientos, mientras que otras provienen de la respuesta del cuerpo al entorno externo, como la contaminación o la luz solar. La epigenética estudia todas estas señales externas que le dicen a la célula qué hacer y cuándo hacerlo, observando tanto las fuentes que activan o encienden la expresión genética, regulación positiva, como las que suprimen o desactivan la expresión genética, regulación negativa. Así como la dinámica de la energía que ajusta el proceso de función celular momento a momento. La epigenética sugiere que, aunque nuestro código de ADN nunca cambia, son posibles miles de combinaciones, secuencias y variaciones pautadas en un solo gen,
así como son posibles miles de combinaciones, secuencias y patrones de redes neuronales en el cerebro. Si analizamos el genoma humano en su totalidad, existen tantos millones de variaciones epigenéticas posibles que a los científicos les da vueltas la cabeza solo de pensarlo. El proyecto del epigenoma humano, que comenzó en 2003 cuando el proyecto Genoma Humano estaba a punto de concluir, está en marcha en Europa, y algunos investigadores han dicho que cuando esté terminado, hará que el proyecto Genoma Humano parezca una tarea que los niños del siglo XV hacían con un ábaco. Volviendo al modelo del plano, podemos cambiar el color de lo que construimos, el tipo de materiales que utilizamos, la escala de la construcción e incluso la posición de la estructura, lo que genera un número casi infinito de variaciones, todo ello sin cambiar nunca el plano real. Un gran ejemplo de la epigenética en acción es el de los gemelos idénticos. Los gemelos idénticos comparten exactamente el mismo ADN. Si aceptamos la idea del predeterminismo genético, la idea de que todas las enfermedades son genéticas, entonces los gemelos idénticos deberían tener exactamente la misma expresión genética. Sin embargo, no siempre manifiestan las mismas enfermedades de la misma manera, y a veces uno manifestará una enfermedad genética que el otro no manifiesta en absoluto. Los gemelos pueden tener los mismos genes, pero diferentes resultados. Un estudio español lo ilustra perfectamente. Investigadores del Laboratorio de Epigenética del Cáncer del Centro Nacional del Cáncer de España en Madrid estudiaron 40 pares de gemelos idénticos, de edades comprendidas entre 3 y 74 años. Descubrieron que los gemelos más jóvenes que tenían estilos de vida similares y pasaban más años juntos tenían patrones epigenéticos similares, mientras que los gemelos mayores, en particular aquellos con estilos de vida diferentes que pasaban menos años juntos, tenían patrones epigenéticos muy diferentes. Por ejemplo, los investigadores encontraron 4 veces más genes expresados diferencialmente entre un par de gemelos de 50 años que entre un par de gemelos de 3 años. Los gemelos nacieron con exactamente el mismo ADN, pero aquellos con estilos de vida diferentes y vidas diferentes terminaron expresando sus genes de manera muy diferente, especialmente con el paso del tiempo. Para usar otra analogía, las parejas de gemelos mayores eran como copias exactas del mismo modelo de computadora. Las computadoras venían cargadas con un software de inicio similar, pero con el paso del tiempo, cada una de ellas descargó programas de software adicionales muy diferentes. La computadora, el ADN, sigue siendo la misma, pero dependiendo del software que una persona haya descargado, las variaciones epigenéticas, lo que la computadora hace y la forma en que opera pueden ser bastante diferentes. Entonces, cuando pensamos nuestros pensamientos y sentimos nuestros sentimientos, nuestros cuerpos responden en una fórmula compleja de cambios y alteraciones biológicas, y cada experiencia activa los botones de cambios genéticos reales dentro de nuestras células. La velocidad de estos cambios puede ser verdaderamente notable. En solo 3 meses, un grupo de 31 hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo pudo regular al alza 48 genes, principalmente relacionados con la supresión tumoral, y a la baja 453 genes, principalmente relacionados con la promoción tumoral, siguiendo un régimen intensivo de nutrición y estilo de vida. Los hombres, inscritos en un estudio realizado por el Dr. Dean Ornish, de la Universidad de California en San Francisco, perdieron peso y redujeron su obesidad abdominal, presión arterial y perfil lipídico a lo largo del estudio. Ornish señaló, en realidad, no se trata tanto de reducir los factores de riesgo o de prevenir que suceda algo malo. Estos cambios pueden ocurrir tan rápidamente que no es necesario esperar años para ver los beneficios. Aún más impresionante es la cantidad de cambios epigenéticos realizados durante un periodo de 6 meses en un estudio sueco de 23 hombres sanos con un ligero sobrepeso que pasaron de ser relativamente sedentarios a asistir a clases de spinning y aeróbic un promedio de poco menos de 2 veces por semana. Los investigadores de la Universidad de Lund descubrieron que los hombres habían alterado epigenéticamente 7.000 genes, casi el 30% de todos los genes de todo el genoma humano. Estas variaciones epigenéticas pueden incluso ser heredadas por nuestros hijos y luego transmitidas a nuestros nietos. El primer investigador que demostró esto fue el Dr. Michael Skinner, quien fue director del Centro de Biología Reproductiva de la Universidad Estatal de Washington. En 2005, Skinner dirigió un estudio en el que se expusieron ratas preñadas a pesticidas. Las crías macho de las ratas madres expuestas tuvieron tasas más altas de infertilidad y una menor producción de esperma, con cambios epigenéticos en 2 genes.
Estos cambios también estaban presentes en aproximadamente el 90% de los machos en cada una de las 4 generaciones siguientes, aunque ninguna de estas otras ratas estuvo expuesta a ningún pesticida. Sin embargo, nuestras experiencias de nuestro entorno externo son solo una parte de la historia. Como hemos estado aprendiendo, la forma en que asignamos significado a esas experiencias incluye un aluvión de respuestas físicas, mentales, emocionales y químicas que también activan los genes. La forma en que percibimos e interpretamos los datos que recibimos de nuestros sentidos como información factual, ya sea que esa información sea verdadera o no, y el significado que le damos producen cambios biológicos significativos a nivel genético. Así, nuestros genes interactúan con nuestra conciencia en relaciones complejas. Podríamos decir que el significado afecta continuamente a las estructuras neuronales que influyen en quiénes somos a nivel microscópico, lo que a su vez influye en quiénes somos a nivel macroscópico. El estudio de la epigenética también plantea la pregunta, ¿qué pasa si nada está cambiando en tu entorno externo? ¿Qué pasa si haces las mismas cosas con las mismas personas exactamente a la misma hora todos los días? Cosas que conducen a las mismas experiencias que producen las mismas emociones que envían señales a los mismos genes de la misma manera. Podríamos decir que mientras percibas tu vida a través de la lente del pasado y reacciones a las condiciones con la misma arquitectura neuronal y desde el mismo nivel mental, te encaminas hacia un destino genético predeterminado muy específico. Además, lo que crees sobre ti mismo, tu vida y las decisiones que tomas como resultado de esas creencias también sigue enviando los mismos mensajes a los mismos genes. Solo cuando la célula se activa de una manera nueva, mediante nueva información, puede crear miles de variaciones del mismo gen para reescribir una nueva expresión de proteínas, lo que cambia tu cuerpo. Puede que no puedas controlar todos los elementos de tu mundo exterior, pero sí puedes manejar muchos aspectos de tu mundo interior. Tus creencias, tus percepciones y la forma en que interactúas con tu entorno externo influyen en tu entorno interno, que sigue siendo el entorno externo de la célula. Esto significa que tú, no tu biología preprogramada, tienes las llaves de tu destino genético. Es solo cuestión de encontrar la llave correcta que encaje en la cerradura correcta para liberar tu potencial. Entonces, ¿por qué no ver tus genes como lo que realmente son? Proveedores de posibilidades, recursos de potencial ilimitado, un sistema de códigos de comandos personales, en verdad, son nada menos que herramientas para la transformación, que literalmente significa cambiar de forma. ¿Qué sucedería si nada cambiara en nuestro entorno externo? ¿Qué sucedería si hiciéramos las mismas cosas con las mismas personas y a la misma hora todos los días, cosas que nos llevaran a vivir las mismas experiencias que producen las mismas emociones y que envían señales a los mismos genes de la misma manera? Podríamos decir que, mientras percibamos nuestra vida a través de la lente del pasado y reaccionemos a las condiciones con la misma arquitectura neuronal y desde el mismo nivel mental, nos encaminaremos hacia un destino genético muy específico y predeterminado. Además, lo que creemos sobre nosotros mismos, nuestra vida y las decisiones que tomamos como resultado de esas creencias también seguirán enviando los mismos mensajes a los mismos genes. Solo cuando la célula se activa de una manera nueva, mediante nueva información, puede crear miles de variaciones del mismo gen para reescribir una nueva expresión de proteínas, lo que cambia nuestro cuerpo. Puede que no podamos controlar todos los elementos de nuestro mundo exterior, pero sí podemos gestionar muchos aspectos de nuestro mundo interior. Nuestras creencias, nuestras percepciones y la forma en que interactuamos con nuestro entorno externo influyen en nuestro entorno interno, que sigue siendo el entorno externo de la célula. Esto significa que tú, no tu biología preprogramada, tienes las llaves de tu destino genético. Es solo cuestión de encontrar la llave correcta que encaje en la cerradura correcta para liberar tu potencial. Entonces, ¿por qué no ver tus genes como lo que realmente son? Proveedores de posibilidades, recursos de potencial ilimitado, un sistema de códigos de órdenes personales, en verdad, no son nada menos que herramientas para la transformación, lo que literalmente significa cambiar de forma. El estrés nos mantiene viviendo en modo supervivencia. El estrés es una de las principales causas de los cambios epigenéticos porque desequilibra el organismo. Se presenta en 3 formas: estrés físico, trauma, estrés químico, toxinas, y estrés emocional, miedo, preocupación, agobio, etc. Cada tipo puede desencadenar más de 1400 reacciones químicas y producir más de 30 hormonas y neurotransmisores. Cuando se activa esa cascada química de hormonas del estrés, la mente influye en el cuerpo a través del sistema nervioso autónomo y se experimenta la máxima conexión mente-cuerpo.
Irónicamente, el estrés fue diseñado para ser adaptativo. Todos los organismos de la naturaleza, incluidos los humanos, están programados para lidiar con el estrés a corto plazo, de modo que dispongan de los recursos que necesitan para situaciones de emergencia. Cuando percibes una amenaza en tu entorno externo, se activa la respuesta de lucha o huida en tu sistema nervioso simpático, un subsistema de tu sistema nervioso autónomo, y tu frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan. Tus músculos se tensan y hormonas como la adrenalina y el cortisol se disparan por tu cuerpo para prepararte para huir o enfrentarte a tu enemigo en batalla. Si te persigue una manada de lobos salvajes y hambrientos o un grupo de guerreros violentos, y los superas, tu cuerpo regresará a la homeostasis, su estado normal y equilibrado, poco después de llegar a un lugar seguro. Así es como nuestros cuerpos fueron diseñados para funcionar cuando vivimos en modo de supervivencia. El cuerpo está desequilibrado, pero solo por un corto periodo de tiempo, hasta que pasa el peligro. Al menos, así es como estaba destinado a ser. Lo mismo sucede en nuestro mundo moderno, aunque el entorno suele ser un poco diferente. Si alguien te cierra el paso mientras conduces por la autopista, es posible que sientas un momento de miedo, pero una vez que te das cuenta de que estás bien y dejas de lado el miedo a sufrir un accidente, tu cuerpo vuelve a la normalidad, a menos que esa haya sido solo una de las innumerables situaciones estresantes con las que te topaste ese día. Si eres como la mayoría de las personas, una serie de incidentes estresantes te mantienen en una reacción de lucha o huida y fuera de la homeostasis durante gran parte del tiempo. Tal vez el coche que te cierra el paso sea la única situación de riesgo real con la que te encuentres en todo el día, pero el tráfico en el camino al trabajo, la presión de preparar una gran presentación, la discusión que tuviste con tu cónyuge, la factura de la tarjeta de crédito que llegó por correo, la falla del disco duro de tu computadora y las nuevas canas que viste en el espejo mantienen las hormonas del estrés circulando en tu cuerpo de manera casi constante. Entre recordar experiencias estresantes del pasado y anticipar situaciones estresantes que se avecinan en tu futuro, todas estas tensiones repetitivas de corto plazo se confunden y se convierten en estrés de largo plazo. Bienvenidos a la versión del siglo XXI de la vida en modo de supervivencia. En el modo de lucha o huida, se moviliza la energía que sustenta la vida para que el cuerpo pueda correr o luchar. Pero cuando no se vuelve a la homeostasis, porque se sigue percibiendo una amenaza, la energía vital se pierde en el sistema. Cuando esa energía se canaliza hacia otro lado, se dispone de menos energía en el entorno interno para el crecimiento y la reparación de las células, para proyectos de construcción a largo plazo a nivel celular y para la curación. Las células se apagan, dejan de comunicarse entre sí y se vuelven egoístas. No es momento de realizar tareas rutinarias de mantenimiento, y mucho menos de realizar mejoras, es momento de defenderse. Cada célula trabaja por sí misma, por lo que la comunidad colectiva de células que trabajan juntas se fractura. Los sistemas inmunológico y endocrino, entre otros, se debilitan a medida que los genes de esas células relacionadas se ven comprometidos cuando se desactivan las señales informativas del exterior de las células. Es como vivir en un país donde el 98% de los recursos se destinan a la defensa y no queda nada para las escuelas, las bibliotecas, la construcción y reparación de carreteras, los sistemas de comunicación, el cultivo de alimentos, etc. Las carreteras desarrollan baches que no se arreglan. Las escuelas sufren recortes presupuestarios, por lo que los estudiantes terminan aprendiendo menos. Los programas de bienestar social que cuidaban de los pobres y los ancianos tienen que cerrar. Y no hay suficiente comida para alimentar a las masas. No es sorprendente, entonces, que el estrés a largo plazo se haya vinculado con la ansiedad, la depresión, los problemas digestivos, la pérdida de memoria, el insomnio, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las úlceras, la artritis reumatoide, los resfriados, la gripe, la aceleración del envejecimiento, las alergias, el dolor corporal, la fatiga crónica, la infertilidad, la impotencia, el asma, los problemas hormonales, las erupciones cutáneas, la caída del cabello, los espasmos musculares y la diabetes, por nombrar solo algunas afecciones, todas las cuales, por cierto, son el resultado de cambios epigenéticos. Ningún organismo en la naturaleza está diseñado para soportar los efectos del estrés a largo plazo. Varios estudios brindan evidencia sólida para demostrar cómo las instrucciones epigenéticas para la curación se desactivan durante las emergencias.
Por ejemplo, los investigadores del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio descubrieron que más de 170 genes se vieron afectados por el estrés, y 100 de ellos se desactivaron por completo, incluidos muchos que producen directamente proteínas para facilitar el tipo adecuado de curación de las heridas. Los investigadores informaron que las heridas de los pacientes estresados tardaban un 40% más en sanar y que el estrés inclinó el equilibrio genómico hacia los genes, que codificaban proteínas responsables de la detención del ciclo celular, la muerte y la inflamación. Otro estudio que examinó los genes de 100 ciudadanos de Detroit se centró en 23 sujetos que sufrían trastorno de estrés postraumático. Estas personas tenían entre 6 y 7 veces más variaciones epigenéticas, la mayoría de las cuales implicaban un compromiso del sistema inmunológico. Los investigadores del Instituto del SIDA de la UCLA descubrieron que no solo el VIH se propagaba más rápido en los pacientes que estaban más estresados, sino que también cuanto mayor era el nivel de estrés de un paciente, menos respondía a los medicamentos antirretrovirales. Los medicamentos funcionaron 4 veces mejor para aquellos pacientes que estaban relativamente tranquilos, en comparación con aquellos cuya presión arterial, humedad de la piel y frecuencia cardíaca en reposo indicaban que estaban sintiendo más estrés. Con base en estos hallazgos, los investigadores concluyeron que el sistema nervioso tiene un efecto directo en la replicación viral. Aunque la respuesta de lucha o huida fue originalmente altamente adaptativa, porque mantuvo con vida a los primeros humanos, ahora está claro que cuanto más tiempo esté activado constantemente ese sistema de supervivencia, más tiempo desvía el cuerpo sus recursos para crear una salud óptima, por lo que el sistema se vuelve inadaptado. El legado de las emociones negativas. A medida que seguimos produciendo hormonas del estrés, creamos una serie de emociones negativas altamente adictivas, entre ellas la ira, la hostilidad, la agresión, la competencia, el odio, la frustración, el miedo, la ansiedad, los celos, la inseguridad, la culpa, la vergüenza, la tristeza, la depresión, la desesperanza y la impotencia, por nombrar solo algunas. Cuando nos centramos en pensamientos sobre recuerdos amargos del pasado o futuros terribles imaginados excluyendo todo lo demás, impedimos que el cuerpo recupere la homeostasis. En realidad, somos capaces de activar la respuesta al estrés solo con el pensamiento. Si la activamos y luego no podemos desactivarla, seguramente nos encaminaremos hacia algún tipo de enfermedad o dolencia, ya sea un resfriado o un cáncer, a medida que más y más genes se regulan a la baja en un efecto dominó, hasta que finalmente llegamos a nuestro destino genético. Por ejemplo, si podemos anticipar un posible escenario futuro conocido y luego centrarnos en ese pensamiento excluyendo todo lo demás, aunque sea solo por un momento, el cuerpo comenzará a cambiar fisiológicamente para prepararse para ese evento futuro. El cuerpo ahora está viviendo en ese futuro conocido en el momento presente. Como consecuencia de este fenómeno, el proceso de condicionamiento comienza a activar el sistema nervioso autónomo, que crea automáticamente las sustancias químicas del estrés correspondientes. Así es como la conexión mente-cuerpo puede actuar en nuestra contra. Cuando esto sucede, demostramos los 3 elementos del efecto placebo en perfecta simetría. En primer lugar, empezamos a condicionar el cuerpo al torrente de la química suprarrenal para sentir un aumento de energía. Si podemos asociar una persona, cosa o experiencia en un momento y lugar determinados de nuestra realidad exterior con ese torrente de química dentro de nosotros, empezaremos a condicionar el cuerpo para que active la respuesta con solo pensar en ese estímulo. Con el tiempo, podremos condicionar simplemente el cuerpo para que recuerde ese estado de excitación emocional con solo pensar en una posible experiencia con alguien y algo en algún momento y lugar. Si podemos esperar el resultado futuro basándonos en la experiencia pasada, entonces la expectativa del acontecimiento, cuando lo aceptemos emocionalmente, cambiará la fisiología del cuerpo. Y si asignamos un significado a las conductas y experiencias, estamos poniendo nuestra intención consciente detrás del resultado, de modo que nuestros cuerpos cambiarán o no de acuerdo con lo que creemos saber sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos. Pero, independientemente de si crees o no que el estrés en tu vida está justificado o es válido, el efecto de ese estrés en el cuerpo nunca es beneficioso ni mejora la salud. Tu cuerpo cree que lo persigue un león, que está parado en un acantilado peligroso o que está luchando contra una manada de caníbales furiosos. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de estudios científicos que demuestran los efectos del estrés en el cuerpo. Los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio confirmaron que las emociones estresantes desencadenan respuestas hormonales y genéticas.
Los investigadores midieron cómo el estrés afecta la velocidad de curación de heridas menores en la piel, un marcador significativo de la activación genética. A un grupo de 42 parejas casadas se les dieron pequeñas ampollas de succión y luego se monitoreó su nivel de 3 proteínas que se expresan comúnmente en la curación de heridas durante un total de 3 semanas. Se les pidió a las parejas que tuvieran una discusión neutral durante media hora como punto de partida y luego, más tarde, que hablaran sobre una discusión marital anterior. Los investigadores descubrieron que después de que las parejas discutieran un desacuerdo anterior, su nivel de proteínas vinculadas a la curación se suprimió levemente, lo que demuestra que los genes estaban regulados a la baja. La supresión aumentó a un grado aún mayor, alrededor del 40%, en las parejas cuya discusión se convirtió en un conflicto significativo, aderezado con comentarios sarcásticos, críticas y desprecios. La investigación también respalda el efecto inverso. Reducir el estrés con emociones positivas desencadena cambios epigenéticos que mejoran la salud. 2 estudios clave realizados por investigadores del Instituto Benson Henry de Medicina Mente-Cuerpo del Hospital General de Massachusetts en Boston analizaron los efectos de la meditación, conocida por provocar estados de paz e incluso de felicidad, sobre la expresión genética. En el primer estudio, realizado en 2008, 20 voluntarios recibieron 8 semanas de entrenamiento en diversas prácticas mente-cuerpo, incluidos varios tipos de meditación, yoga y oración repetitiva, que se sabe que inducen la respuesta de relajación, un estado fisiológico de descanso profundo. Los investigadores también siguieron a 19 practicantes diarios a largo plazo de las mismas técnicas. Al final del periodo de estudio, los novatos mostraron un cambio en 1561 genes, 874 regulados al alza para la salud y 687 regulados a la baja para el estrés, así como una reducción de la presión arterial y de las frecuencias cardíaca y respiratoria, mientras que los practicantes experimentados expresaron 2209 genes nuevos. La mayoría de los cambios genéticos implicaron una mejora de la respuesta del cuerpo al estrés psicológico crónico. El segundo estudio, realizado en 2013, descubrió que provocar la respuesta de relajación produce cambios en la expresión genética después de una sola sesión de meditación tanto en principiantes como en practicantes experimentados, y los practicantes a largo plazo, como era de esperar, obtuvieron más beneficios. Los genes que se regularon al alza incluyeron aquellos involucrados en la función inmunológica, el metabolismo energético y la secreción de insulina, mientras que los genes que se regularon a la baja incluyeron aquellos vinculados a la inflamación y el estrés. Estudios como estos subrayan lo rápido que es posible cambiar tus propios genes. Es por eso que la respuesta placebo puede producir cambios físicos en cuestión de momentos. En mis talleres en todo el mundo, mis colegas y yo hemos sido testigos de cambios significativos e inmediatos en la salud de nuestros participantes después de una sola sesión de meditación. Se transformaron y activaron nuevos genes de nuevas maneras solo con el pensamiento. Pronto conocerás algunos de ellos. Cuando vivimos en modo de supervivencia, con nuestra respuesta al estrés activada todo el tiempo, en realidad podemos centrarnos en solo 3 cosas: nuestro cuerpo físico, ¿estoy bien?, el entorno, ¿dónde estoy a salvo?, y el tiempo, ¿cuánto tiempo durará esta amenaza sobre mí? Centrarnos constantemente en estas 3 cosas nos hace menos espirituales, menos conscientes y menos atentos, porque nos entrena para volvernos más egocéntricos y más centrados en nuestro cuerpo, así como en otras cosas materiales, como lo que poseemos, dónde vivimos, cuánto dinero tenemos, etc. Además de todos los problemas que experimentamos en nuestro mundo exterior. Este enfoque también nos entrena para obsesionarnos con el tiempo, para prepararnos constantemente para los peores escenarios futuros basados en nuestras experiencias traumáticas pasadas, porque nunca hay tiempo suficiente y todo siempre lleva demasiado tiempo. Así que podríamos decir que, así como las hormonas del estrés hacen que las células del cuerpo se vuelvan egoístas para garantizar nuestra supervivencia, también respaldan que nuestro ego se vuelva más egoísta, y nos volvemos materialistas que definen la realidad con nuestros sentidos. Terminamos sintiéndonos separados de cualquier nueva posibilidad, porque cuando nunca salimos de ese estado de emergencia crónica, esa mentalidad de yo primero que impregna todo nuestro pensamiento se fortalece y perdura, llevándonos a volvernos autoindulgentes, egoístas y presuntuosos. En última instancia, el yo se define como un cuerpo que vive en el entorno y en el tiempo. Como acabas de leer y ahora comprendes más plenamente, la realidad es que si tienes cierto grado de control sobre tu propia ingeniería genética, a través de tus pensamientos, elecciones, conductas, experiencias y emociones.
Al igual que Dorothy en El Mago de Oz, que tenía el poder que buscaba desde el principio pero no lo sabía, tú también posees un poder que tal vez no te hayas dado cuenta de que era tuyo. Las llaves que pueden liberarte de estar encadenado a las limitaciones de tu propia expresión genética.